Fue así. Cuando miré por el espejo retrovisor y vi esa figura sombría acercándose al camión, sentí un escalofrío que recorrió toda mi columna vertebral. Era una mujer, andrajos, arrastrando cadenas. Su rostro era una visión de pesadilla, los ojos vacíos y la boca distorsionada en una sonrisa macabra. Y detrás de ella, un hombre montado en un caballo, solo se escuchaba el sonido de los cascos en esa oscuridad de la carretera. En ese momento, no sabía qué hacer. Sentí un miedo tan grande que no puedo describir claramente. Solo pensaba en una cosa. ¿Cómo vamos a salir de esta? Mi nombre es C. Juvenal, y voy a contar una de las historias más aterradoras que he vivido en las carreteras. Y no me gustan las mentiras. Así que lo que voy a contarte es una verdad que jamás olvidaré. En esa época transportaba bueyes para un hacendado, yendo de la ciudad de Corrente, en Piauí, a Porangatu, en el norte de Goiás. Era un viaje largo, casi 800 kilómetros, y salí temprano, acompañado del vaquero Otacílio. Nuestro patrón, que iba en su carro, nos pidió que tuviéramos mucho cuidado con los animales, ya que eran valiosos. Viajamos todo el día bajo un sol abrasador, deteniéndonos solo para almorzar y dar un breve descanso. Cuando llegamos a Porangatu, ya estaba exhausto. Me detuve en una gasolinera y le pregunté al empleado si había algún atajo para llegar más rápido a la hacienda Santa Clara. Él dijo que había un camino que acortaría el trayecto, pero no sabía en qué condiciones estaba. Otacílio, siempre cauteloso, sugirió que siguiéramos el camino conocido, pero la tentación de ahorrar tiempo me hizo optar por el atajo indicado. Al anochecer, nos encontramos en una bifurcación y tomé el camino de la izquierda. Después de unos 20 minutos, avisté un pueblo con calles de tierra, una iglesia sencilla y un bar en la calle principal. Me detuve en el bar para tomar una Coca-Cola y preguntar sobre el camino. Un lugareño nos advirtió que regresáramos y siguiéramos por la carretera principal, pero si queríamos arriesgarnos, podíamos seguir adelante. Mencionó que en esa carretera embrujada ni los bandidos se atrevían a pasar de noche. Sonreí desconfiado, sin darle mucho crédito a esas palabras. Salimos del pueblo ya anocheciendo. Poco después avisté una claridad al frente. Pensé que era un coche o una moto, pero la luz no se movía. Extrañamente desapareció, dando lugar a una densa niebla que cubrió la carretera. Detuve el camión para esperar a que la niebla se disipara, mientras Otacílio bajaba para revisar a los animales, que estaban inquietos. Fue entonces cuando escuchamos un sonido de llanto y caballos acercándose. La niebla era tan espesa que apenas podíamos ver un palmo por delante. Lo único visible era esa luz que continuaba brillando intermitentemente, como si nos estuviera observando. El aire se volvió helado y una sensación de opresión se apoderó de nosotros. Era como si nos estuvieran vigilando ojos invisibles. Otacílio comentó que sentía un frío extraño, diferente del habitual. Yo también lo sentí, pero traté de ignorarlo. De repente, escuchamos un susurro distante, como si alguien estuviera llamando nuestros nombres. Miré a Otacílio y estaba pálido. De repente, una sombra pasó rápidamente al lado del camión, casi imperceptible, pero suficiente para dejarnos helados. Mi corazón se aceleró. Otacílio sugirió que podría ser alguien perdido, pero no había casas por allí, solo vegetación a ambos lados. Volvimos al camión y encendí el motor. La figura de la mujer apareció de repente, caminando hacia nosotros. Los animales en el camión se pusieron aún más inquietos. Al pasar junto a nosotros, la mujer me miró directamente con ojos vacíos y siniestros, mientras el hombre a caballo mantenía una expresión amenazante. Cuando ella pasó, Otacílio, pálido como la cera, comenzó a rezar. Continué el viaje, pero pronto escuchamos golpes en la parte trasera del camión. Me detuve de nuevo y Otacílio, al bajar para calmar a los bueyes, gritó desesperado, volviendo corriendo a la cabina. Dijo que la mujer estaba encima de la jaula gruñendo como un animal. Asustado, seguí adelante hasta finalmente salir de esa carretera maldita. Los ruidos extraños no cesaban. El sonido de cadenas y gritos resonaba en la oscuridad, y cada vez más sentía un peso en el pecho, como si algo invisible nos estuviera persiguiendo. El miedo era palpable, y rezaba para que llegáramos pronto a la hacienda. A cada kilómetro recorrido, los golpes en la parte trasera del camión se volvían más intensos,
como si algo o alguien intentara entrar. La niebla parecía espesarse aún más, y una sensación de desesperanza se apoderó de nosotros. A cada curva, esperábamos ver algo horrible esperándonos, y la tensión era insoportable. Otacilio comenzó a contar historias de otras apariciones que había oído, y cada una parecía más terrible que la anterior. Solo quería que ese viaje terminara. Finalmente, avistamos las luces de la hacienda a lo lejos. Los animales empezaron a calmarse, pero el silencio de Otacilio era perturbador. No decía una palabra, solo rezaba en voz baja, como si eso pudiera ahuyentar el mal que habíamos encontrado. Cuando desembarcamos los bueyes, mi patrón nos esperaba, preocupado. Le conté lo que había pasado, y él se quedó incrédulo. Doña María, que había escuchado nuestra historia, dijo que muchos ya habían visto cosas malas en esa carretera. Nos aconsejó no tomar nunca más ese camino, especialmente de noche. Y así, esa noche quedó marcada en mi memoria como un recordatorio constante de que no todo puede ser explicado. Algunas carreteras guardan secretos oscuros, y es mejor no desafiarlos. Esa experiencia me hizo valorar la seguridad y respetar las historias que la gente cuenta, porque a veces lo imposible se vuelve realidad. Esa noche, Otacilio y yo fuimos a dormir con el corazón todavía acelerado, pero los pensamientos no nos dejaban en paz. La imagen de la mujer y del hombre a caballo se repetían en mi mente, y cada sonido de la noche parecía amplificar el terror que habíamos vivido. Dormir fue una tarea casi imposible. Al día siguiente, al contar la historia a otros trabajadores de la hacienda, vi el miedo reflejado en sus ojos. Muchos de ellos confirmaron que esa carretera era evitada por todos en la región. Historias de personas desaparecidas, de espíritus vengativos y de gritos en la noche eran comunes entre ellos. Y así, nuestra experiencia se convirtió en otra leyenda aterradora de ese lugar. Los días siguientes fueron tranquilos, pero el recuerdo de esa noche nunca se desvaneció. Siempre que paso por carreteras desconocidas, recuerdo la figura de la mujer y el aviso de Otacilio de no desviarse del camino correcto. La seguridad se convirtió en mi máxima prioridad, y cada viaje es planificado con un cuidado redoblado. Y así, amigos míos, termino esta historia con un consejo de alguien que ha visto y oído cosas que desafían la razón. Respeten las advertencias y las historias que parecen imposibles. No todo puede ser explicado, y algunos caminos es mejor dejarlos intactos. Esta historia no es solo un relato de terror, sino un recordatorio de que lo desconocido puede ser aterrador y que la prudencia es siempre una buena compañera. Aprovechando que estoy compartiendo esta historia, no puedo dejar de recordar algunas otras experiencias que mi amigo Antonio me contó y que también me dejaron profundamente asustado. Prepárense, porque ahora les voy a relatar estos episodios que son escalofriantes incluso para los más valientes. Nunca imaginé que ese viaje terminaría así, con el rostro pálido de miedo y el corazón acelerado, pero así es como muchas de las historias que he vivido en las carreteras acaban. Era una noche oscura, y lo que vi en ese tramo de carretera quedará marcado para siempre en mi memoria. Pero antes de contar lo que sucedió, déjame volver al inicio de todo. Mi amigo Antonio Santana es un hombre con muchas historias para contar. Tiene más de 50 años y ha conducido por carreteras de todo Brasil. Cuando comenzó, aún en los años 80, era cobrador de autobuses, pero pronto obtuvo su licencia y se convirtió en conductor. Trabaja para una gran empresa de autobuses que prefiero no mencionar por razones de privacidad. Antonio siempre tuvo una vida normal en Feira de Santana, en Bahía, conocida como la Princesita del Sertão. Pero no todo era tan tranquilo. Los encuentros sobrenaturales que tuvo en las carreteras ponen los pelos de punta hasta a los más escépticos. Una de las primeras experiencias de Antonio con lo inexplicable ocurrió en la ruta São Paulo-Maceió. Había tomado el volante en Feira de Santana y seguía su viaje. Era junio, a principios de los años 90, cuando de repente el autobús perdió fuerza y el motor se apagó en medio de la BR-101, cerca del municipio de Junqueira, en Alagoas. Por más que lo intentara, el autobús no daba señales de vida. Permaneció parado durante unos 15 minutos hasta que, milagrosamente, el motor volvió a funcionar. El silencio en esa carretera desierta era casi palpable, como si el mismo aire estuviera cargado de tensión. Más adelante, Antonio comenzó a escuchar el llanto de un niño que venía del fondo del autobús. Extraño, pues estaba seguro de que no había ningún niño a bordo.
El llanto era agudo, desesperado, y parecía cortar la noche como un cuchillo. Intentó ignorarlo, pero el llanto persistía, cada vez más alto. Detuvo el autobús nuevamente y, al bajar, vio la figura de una mujer sosteniendo a un niño. Ella tenía una mirada vacía, profunda, que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Caminaba lentamente hacia el poblado al borde de la carretera, desapareciendo en la oscuridad. Antonio volvió al autobús, temblando de miedo. Una señora que estaba sentada en el primer asiento le preguntó si había visto la figura. Él solo asintió, sin palabras, sintiendo un escalofrío que no lo abandonaría pronto. La tensión crecía con cada kilómetro. Cierta noche, cerca del municipio de Teotonio Vilela, Antonio vio algo al borde de la carretera. Al principio parecía un hombre común, pero al acercarse, notó que sus ojos brillaban como fuego. La figura demoníaca tenía una sonrisa maligna. Sus dientes eran afilados como cuchillas. Corrió al lado del autobús, acompañándolo durante varios kilómetros, arañando la carrocería con uñas que parecían de hierro, emitiendo un sonido horrible, como de metal siendo rasgado. El ruido estridente despertó a los pasajeros, y todos los que estaban del lado derecho vieron al ser aterrador. El pánico se apoderó del autobús, con gritos y oraciones fervorosas. Cuando llegaron al destino, la carrocería estaba dañada, como si algo realmente hubiera pasado las garras sobre ella, dejando marcas profundas y aterradoras. En otra ocasión, Antonio estaba en la ruta hacia São Paulo y se detuvo para recoger a una joven que estaba al lado de una portera de una hacienda. Ella subió, saludó educadamente y dijo que bajaría antes de Engenheiro Caldas. Su rostro era pálido y exudaba un aire de profunda tristeza. Al acercarse al destino, golpeó la puerta de la cabina, agradeció con una sonrisa triste y bajó. Antonio siguió su viaje, pero al mirar por el retrovisor, la joven había desaparecido. Su cobrador preguntó por qué había parado, y al mencionar a la joven, se dio cuenta de que nadie más la había visto. Más tarde, Antonio descubrió que ella había sido atropellada en ese lugar hacía años, y que la hacienda pertenecía a su familia. El escalofrío de ese descubrimiento dejó a Antonio inquieto durante semanas, imaginando qué más podría estar al acecho en esas carreteras solitarias. Pero el encuentro que más marcó a Antonio fue en Minas Gerais, cerca de Muriaé. Pasada la medianoche, el autobús estaba lleno. Se detuvo en un punto de apoyo para que los pasajeros descansaran y comieran algo. El chico de la cafetería lo alertó sobre accidentes frecuentes en el tramo y sobre avistamientos de una mujer con un perro en la carretera. Antonio no le dio mucha importancia, pero se quedó con eso en la cabeza, sintiendo una inquietud creciente. Retomando el viaje, escuchó un gruñido al borde de la carretera. El sonido era bajo, pero cargado de una maldad primordial. No vio nada al principio, pero más adelante, una mujer extraña apareció en medio de la carretera. Su rostro era una máscara de horror. Sus ojos brillaban con un odio sobrenatural. No hubo tiempo de desviarse y la atropelló. Mirando por el retrovisor, vio una figura blanca y enseguida un demonio negro en forma de perro comenzó a perseguir el autobús. El vehículo se sacudía violentamente, como si algo intentara volcarlo. Los pasajeros empezaron a quejarse, sintiendo un olor horrible, como de animal muerto. El miedo era palpable. Antonio rezaba en silencio, tratando de mantener la calma. Finalmente, la criatura se detuvo y quedó atrás, y él logró llegar a salvo a la terminal de Tietê, en São Paulo. Los pasajeros, en estado de shock, apenas podían creer lo que habían experimentado. Antonio todavía podía sentir la mirada de esa criatura, una mirada que prometía perseguirlo por toda la eternidad. Después de ese día, Antonio comenzó a leer la Biblia y a orar fervorosamente, buscando la protección de Dios en cada viaje. Nunca más vio criaturas sobrenaturales atacar su autobús, pero continúa viendo personas vagando en la nada en plena madrugada. Estas experiencias cambiaron su perspectiva de vida, enseñándole que existen cosas más allá de nuestra comprensión y que no todo puede explicarse racionalmente. Nunca subestimemos lo desconocido y, sobre todo, mantengamos la fe. Porque en el camino de la vida, nunca sabemos lo que podemos encontrar en la próxima curva. La jornada de Antonio es un recordatorio de que el mundo está lleno de misterios y que el coraje y la fe
son nuestros mejores compañeros en las carreteras de la vida. ¿Te gustó la historia? Deja tu comentario y comparte tus experiencias. Dale like al video para más relatos como este.